Vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el tema número 12 de lo que hemos estado hablando acerca de la verdadera libertad en Cristo. Eh, ¿Quién nos puede hablar un poquito acerca de lo que trató eh, la predicación de la semana pasada, la clase de la semana pasada? El llamamiento que Dios nos hace. Ok, habl- hablamos acerca del llamamiento, ¿verdad? ¿Y qué dijimos acerca de ese llamado que Dios nos hace? ¿Cómo es ese llamado? Entonces, por esa la obediencia, el agradecimiento, Ajá, ser santo, a ser santos. ir a Jesús, entiendo. 10 puntos. Había 10 puntos. Sí, 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 sí. Vimos exactamente 10 puntos acerca de esto. Somos a ser fieles y dijimos que es un este llamado se da por gracia, ¿verdad? Se da por gracia. Explicamos que esto no es basado a nuestra educación, a nuestros recursos, a la calidad de persona que seamos, porque yo nací aquí, porque yo nací allá, porque tengo ciertas conexiones con gente más preparada, con gente más capacitada, ¿no? Simplemente es un llamado por gracia. Y eso a nosotros nos enseña que cualquiera de nosotros puede ser obediente a ese llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Acá, sí, vénganse para acá enfrente. Sirve que, sirve que escuchan mejor. Acá caben más. Y mandamos a Michelle aquí enfrente, más cerca de las personas. A los mal portados me los mandan para acá enfrente. Los que estén hablando, a los que estén platicando, los vamos a pasar para acá enfrente. Y ya, Ernesto, tú te encargas de jalarle las orejas. Por favor. Ya tengo relevo. Que no, si no te vas a tener que parar tú, pues no los vas a alcanzar. Entonces, es por gracia, es por gracia. Dios nos hace ese llamado a cada uno de nosotros y no tiene nada que ver ni con nuestras capacidades, ni con nuestro trasfondo, ni con nuestros talentos, ni con nuestras aptitudes. Es gracia, es gracia. Y si Dios nos da el llamado, Él es el mismo que se encarga de capacitarnos. Recordemos lo que le dijo a Jeremías. Jeremías en el capítulo 1 del libro ahí de Jeremías, Dios le hace un llamado a Jeremías. Y la respuesta de Jeremías ante ese llamado le dijo, oye Señor, pero es que yo soy muy joven. Yo estoy muy joven y pues estoy torpe, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hablar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No te preocupes por eso, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Lo mismo en su momento pasó con Moisés, ¿no? Un extremo y el otro. El otro era uno muy joven y el otro ya un anciano. Y luego uno decía que era torpe para hablar, el otro estaba todavía peor porque era tartamudo, era tartamudo. Y aún así Dios lo utilizó. Entonces uno podría pensar que por mi actualidad, por cómo está mi vida hoy en día, por que tengo este defecto, porque tengo el otro, porque yo no sé hablar, porque yo me trabo, porque yo me pongo nervioso, porque cada que hablo o cada que predico la gente se duerme. O sea, no es por nuestras capacidades, no es por nuestras cualidades. Es Dios el que se encarga de hablar a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo único que Dios demanda de nosotros? Disposición, obediencia, dedicación, constancia y cumplir con cada uno de estos 10 llamados de los que hablamos la semana pasada. Llamado al arrepentimiento, a seguir a Jesús, a ser de Cristo, a ser santos, a cumplir con nuestra vocación, a ser libres, a heredar bendición, al reino y la gloria de Dios, a esperanza y a predicar el Evangelio. Y hoy nos vamos a enfocar en ese punto número 10. Al predicar el Evangelio, vamos a ver cuál es el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Les compartimos por acá. Recordemos que estamos hablando sobre la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas. Entonces, vamos a ver
versículo 16. Terminamos en el 15, ¿no? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. Lo que hemos recibido tiene un propósito. Hemos recibido el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de haber recibido el Evangelio? Que nosotros, no, y que nosotros lo anunciemos, que nosotros prediquemos el Evangelio. Cuando uno está pequeño y te mandan a la tienda, pues te tienen que mandar con recursos. Te manda la mamá, te manda el papá, y ¿sabes qué? Lánzate por las tortillas, vete por la coca, y pues uno le puede decir, oye, pero pues dame porque con qué compro. Entonces, así como somos enviados a hacer esto, pues tiene que haber lo necesario para, en este caso, los recursos para poder efectuar la compra. De ese mismo modo, Dios nos llama a que nosotros anunciemos el Evangelio, a que nosotros prediquemos el Evangelio. Todo lo que Dios creó, lo hizo con un propósito. Las plantas fueron creadas con un propósito, los animales. Todo lo que Dios creó tiene un propósito. El Evangelio también nos fue dado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito del Evangelio? En primer lugar, es para transformarnos, para que nuestras vidas sean transformadas por medio del Evangelio. Y en segundo lugar, es para que lo anunciemos, para que anunciemos a los demás aquello que nosotros mismos hemos recibido. ¿Qué les decía Jesús a la gente que sanaba? Cuando echó fuera a los demonios del Gadareno, ¿qué le dijo? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces el propósito de que los recibamos, aparte de que transforma nuestras vidas, es que también nosotros lo anunciemos, que anunciemos aquello que ha surtido efecto en nosotros. Por eso es que esto no tiene nada que ver con el contexto de nuestras vidas, el lugar de donde Cristo nos rescató. Sí es algo importante y sí tiene relevancia en cuanto a nuestro testimonio, pero no es lo vital y no es lo esencial de donde Cristo te rescató. Lo esencial es que Cristo te rescató, que Cristo transformó tu vida. Eso es lo importante, eso es lo relevante. No tanto el contexto, no tanto de dónde es que el Señor nos ha rescatado. A veces basamos más nuestras enseñanzas, nuestros mensajes, la predicación, a, y yo era esto, yo era aquello, y yo era el otro, y no. Lo importante es la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo importante es eso, que se predique el Evangelio, que sea el Evangelio lo que es anunciado. Entonces, ese es el propósito del Evangelio en nosotros. Primeramente, va a transformar nuestras vidas. Tiene que surtir una transformación. No puede el Evangelio simplemente recibirse y que no surta un efecto. Dice la Escritura que la palabra de Dios jamás va a regresar vacía. Va a cumplir un propósito en nuestras vidas. Tiene que cumplir un propósito en nuestras vidas. ¿De qué depende eso? Depende de la disposición de cómo nosotros recibimos el Evangelio. ¿De dónde viene esa disposición? ¿Viene de nosotros? No proviene de nosotros, no proviene de nosotros. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que va preparando nuestros corazones, Dios es el que va tocándonos y Dios en su momento se encarga de poner una persona indicada que me anuncie el Evangelio de Jesucristo. Y me da el privilegio, me da la bendición y me da el don de poderlo recibir. Por eso es que esto no tiene nada que ver con el hombre. Si dependiera de nosotros y dependiera de nuestra disposición a recibir el Evangelio, jamás lo haríamos. Jamás lo haríamos. Esto es una obra totalmente de Dios. No solamente el enviarnos la palabra, sino también el que nosotros tengamos la disposición para recibirla. En su momento, cuando nos es anunciado el Evangelio, es cierto que nosotros tenemos que tomar una decisión y llevamos a la gente a que tome esta decisión. ¿Y por qué en ocasiones esta decisión no surte efecto? ¿Y por qué en ocasiones sí surte efecto? ¿Cuál es la diferencia?
No, es que Dios nos da el don para entenderlo primero. Aunque muchas veces, por decir algo, cuando te hablan de Cristo, pues no entiendes lo que te están diciendo. Pero hay algo, toca tu corazón, toca tu espíritu. Es una obra sobrenatural, es espiritual. Y por otro lado, no surge efecto, pues porque todavía estás arraigado. De hecho, así llegamos todos. Por eso es que a Dios no le sorprende nada de lo que nos pasa, porque Él tiene control de todo. O sea, Él no llega ni tarde ni llega después, ni antes. Él llega en el momento justo. Y a veces ni siquiera queremos, porque esa es la naturaleza del ser humano. Ni siquiera queremos, pero bueno, yo al menos me acuerdo cuando me alcanzó el Señor, yo no paraba de llorar al curso. Y yo decía, pues, ¿qué pasó? Si yo soy hombre, los hombres no lloran. Y yo quería dejar de llorar, yo quería sentir eso, dejar de sentir eso y no podía controlar y mover el Espíritu Santo en mí. Por eso es que unas veces sí y otras veces no, pero eso queda bien claro, ¿no? O sea, los muchachos lo están experimentando en su propia vida. Unos llegaron bien rajados a la casa. De hecho, casi estoy seguro que el 100% llegaron en contra de su voluntad. Y sin en cambio, Dios ya está haciendo la transformación. Y te puedo asegurar que no hubieras querido. Y sería más fácil estar en la calle levantando papeles. Si así he vivido, si yo me la sé, pues, ¿qué pasó? Me están amarrando y déjenme vivir mi vida. Si yo sé lo que hago, que no es tu vida, es tu vida. Sí. Es el tiempo de Dios, ¿no? Es el tiempo de Dios que llega en el momento justo. ¿No? Unos bien chavos y unos pues ya rucos, ¿no? Es así, o sea, no todos le damos chance a Dios. Yo llegué a Cristo a los 40. Es impresionante todo el tiempo de mi vida que desperdicié y todo lo que yo me busqué. A los 40 años estaba yo en la flor de mi vida, pero estaba yo bien quemado. Droga, alcohol, vicio, mujer, o sea, todo lo horrible de la vida que yo pensé que era lo mejor. Y no tenía yo ganas de recibir a Cristo. ¿Qué fue Cristo? ¿De qué Cristo me hablas? ¿Dónde estaba cuando me pegaron? ¿Dónde estaba cuando me dieron recio? O sea, no, y no me salgas con choros. Tú quédate con lo tuyo y yo lo mío. Pero fíjate, independientemente de ese quebranto físico que tenía, mi corazón estaba endurecido. Yo sé que ustedes son finas personas, ¿no? Yo ahí no me meto, pero yo sí sé cómo se llega a Cristo con dolor. Y no quieres. Aquí he visto muchachos de la casa que ya están ya, chale, ya saquen. Llega tu familia, no, es que aquí no me dan de comer. Dice, aquí está, pues si no vas de vacaciones, papá. Si no vas de vacaciones, antes estabas en la calle y ni sufrías. Este es el peor tiempo para la calle, ahorita es el peor tiempo. En el día y creo que en la tarde. Que hagas como sopa maruchan. Ahí está, ahí se cumple como el Señor dice que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y injustos. Esos días aplican. Tiempo de Dios. Por eso dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí, hacer una transformación en mí. Cuando Cristo entra en mi vida, hoy yo ni quiero. Yo se lo he dicho a Dios, perdóneme, Señor, no quiero. Oye, pero no quiero, Señor, o sea, perdóname. Y esa rebeldía es dura, ¿eh? Y de repente se oye feo. Pero ¿a poco no te ya estuvo? ¿A mí qué? O sea, a mí que me en paz. Y esa rebeldía Dios no la toma en cuenta porque sabe lo que necesitas. Y luego dice, para que yo lo predicase entre los gentiles. O sea, viene Cristo en ti, transforma tu vida y ahora aprendes a dar de gracia lo que de gracia recibes. Amén. Y no es algo, repito, que eso quede muy claro, porque a veces nos queremos, sí, y colgar, corbatas que no nos corresponden, colgarnos credenciales que no nos corresponden. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Qué es eso? Yo no estoy haciendo nada. O sea, no es algo mío, no es algo propio, no es algo propio. Nada no proviene de nosotros. Dice la palabra. No, sí, esto es don de Dios, proviene de Dios. Sí, Juan, ibas a comentar algo. Sí, ya son unos años, así como 12, 13 años, una vez llegó Beto y me llamó y me dice, pues, junto con los demás pastores, y me dijeron, vente, vamos a orar por ti. Y, sí, gracias, ¿no? Y resulta que me presentan a la iglesia como pastor de jóvenes.
no sé, digo, en- no sé si exista eso, pero a lo que voy es, oraron por mí y me presentaron a la iglesia y, y ya más tarde Juan Carlos Bernal Gómez, Sí, pues, me llama y me pregunta, me dice, "Oye, ¿cómo te sientes?" Le digo, bien, tranquilo. Y me hace una pregunta, me dice, ¿cómo ves lo que cómo ves lo que hicieron, no? La cerveza del cambiado. Exactamente, exactamente. No, y le digo, no, digo, no sé, le digo. Y es ahí donde él se dio cuenta y me dijo, ¿te preguntaron? Y le digo, no. Le digo, ¿por qué? Yo tenía esa duda, o sea, no sé por qué me estaba preguntando eso, ¿no? No me dijo nada. Y me dijo, ¿pero estás dispuesto? Le digo, sí. Le digo, sí, sí, claro. No, no sé, bueno, está bien. Entonces me dio a entender que el llamado, tú decides si lo aceptas. Y tal vez tú te estás preguntando ahorita, ¿qué estoy haciendo aquí o por qué tengo que estar aquí? Ajá. Ya sea de buena o de mala gana, ya estás aquí. Pero sí dos cosas muy claras acerca del llamado. Ajá. Dios, a ver, repite conmigo, Dios me está llamando. me está llamando. Me ha estado llamando. Ahora tú decides si aceptas el llamado, ¿no? Ajá. Y ahí entra toda la cuestión de, ya sea que sea por la fuerza, ya sea que sea voluntariamente, ya sea que sea ahorita o sea el día de mañana. Ajá. Pero una cosa tengo en claro, Dios ya nos ha llamado. Ajá. Y eso es lo que entendí, Alfonso. Ajá. Entonces, si tú estás dispuesto, créeme que es una gran bendición, es un gran honor, ajá, como tú lo acabas de decir bien desde la vez pasada, es por gracia, yo no lo merecía. Si tú me dices, ah, bueno, ¿a poco sí, no? ¿A poco sí eres pastor alemán, no? Yo creo, pero, o sea, no lo merecemos, no merecemos nada. Es por gracia que estamos aquí el día de hoy. Amén, amén. Esa es, Lo de Vivo es una casa de rehabilitación. Es casa de rehabilitación cristiana por allá por Zapalapa. Pero yo no soy como anexado, nunca he estado anexado ahí, pero ahí vivo. eh, Desde que aquí en Fundación me mandaron para allá, para que ahí viviera, ahí estoy viviendo. Y he podido ver de lo que están diciendo, la misma situación, me refiero, son anexados. Hay jovencitos hasta de 14, 15 años, los más grandes tendrán como unos 30, 40 años. Hay como dos de la tercera edad nada más, uno y yo. Además que a mí me dicen media luz porque es pesado. Algunos se preguntan, bueno, ¿cómo es que tú sales y de dónde te mandaron? No. Ay, les digo, me mandó una fundación y o sea, para que entro en detalles, pero yo veo cómo sufren algunos y quisiera regresar a seguir durmiendo. Así como 3 días, llegó uno que ya había salido y hasta nos despedimos y de abrazos, ya está otra vez ahí. los extrañaba, los extrañaba. Oye, pero si tienes tan buenos pensamientos y sabes con la intención de estar ya bien con tu familia, ¿qué pasó? Dice, oh, se volvió a traer porque estás aquí de nuevo. No entiendes, no entendemos. Sí, a veces es eso. Y lo único que puede hacer la transformación en nuestra vida, repito, es el Evangelio. Si nosotros no nos metemos con el Evangelio, si no permitimos que el Evangelio sea introducido en nuestras vidas, jamás vamos a lograr un cambio. Esto no es por esfuerzo, esto no es por disposición, esto no es por échale ganas, esto no es por yo te apoyo, no. Lo único que puede realmente transformar el corazón de las personas es el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. No hay más, no hay más. ¿Cómo conseguimos que surta efecto en nosotros? ¿Cómo consigo que el Evangelio surta efecto en mi vida? Pues en primer lugar lo tengo que recibir, tengo que tener una disposición para recibirlo. Y no solamente lo recibo, sino lo acepto. ¿Qué es aceptar? Que creo profundamente, creo fielmente en lo que me es anunciado ahí. Lo recibo, lo acepto Y obedezco. y lo afianzo a mi vida. ¿Qué es afianzarlo a mi vida? Que todos los días,
tiene que formar parte de mí. Tiene que formar parte de mí. Lo describe, está descrito ahí en 1 de Corintios 15, versículos 1 y 2. El Evangelio se nos es anunciado, así como nos es anunciado, nosotros lo recibimos, lo escuchamos, lo recibimos, lo aceptamos o nos afianzamos en él y perseveramos en él. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que crecer en el Evangelio. Cada día conocer más y más y más y más acerca de Jesucristo. Y eso va surtiendo esa transformación en nuestras vidas. Si el Evangelio no ha transformado tu vida, no es porque el Evangelio no sea eficaz, es porque tú no has permitido que realmente el Evangelio entre en ti. Y pueden pasar años, y puedes venir acá durante mucho tiempo, puedes entrar y salir de la casa de misericordia, puedes entrar y salir de la prisión, puedes ser participante de cualquier otra iglesia cristiana y van a pasar años y años y años y años y años. Si tu vida sigue siendo exactamente la misma, la razón es una. No has permitido que el evangelio entre a tu vida. No le has dado oportunidad. Y lo menciona claramente el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase de los gentiles, no porque enseguida con carne y sangre. Es decir, al yo proclamar que voy a dejar de drogarme, lo estoy haciendo con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Dios. Y ahí lo explico. Sí, tiene que ser totalmente con la dependencia total a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Juan capítulo 1. Sí. Nos dice lo siguiente. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto nos habla acerca de recibir a Jesucristo, ¿verdad? Al recibir a Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros recibimos? En primer lugar, recibimos la presencia de Dios. Al recibir a Jesús, recibimos en primer lugar la presencia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es un tema bastante importante. En su momento vamos a profundizar en él, sobre el cual a veces se tiene desconocimiento y sobre el cual a veces queremos darle explicaciones humanas a algo que es 100% espiritual. La Trinidad, búsquenla en sus Biblias. No aparece la palabra Trinidad. No, espérame tantito, espérame. No aparece la palabra Trinidad. No existe en la Biblia. Pero la implicación que eso me dice, sí la está. Y está presente desde el principio hasta el final. La Biblia está llena de citas bíblicas que me dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. No son la misma persona, son Dios. No son la misma persona, son Dios. Los tres son Dios. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Son tres personas que en conjunto son Dios. No es más Dios el Padre que Jesús, no. Los tres son Dios. Y esto también que quede claro. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Y viceversa, el Padre no puede ser Jesús ni puede ser el Espíritu Santo. Sí, son exactamente, los tres son Dios, Y es algo que el cristiano tiene que tener claro y tiene que tener 100% seguro.
No hay cristiano, o no podemos llamarnos cristianos si no creemos en la Trinidad. Y la Trinidad la vemos no solamente en Dios mismo, sino en muchos aspectos de las creencias cristianas. El bautismo, ¿cómo lo hacemos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obra del ministerio descrita allí en 1 Corintios capítulo 12 nos menciona el papel que desempeñan los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros lo debemos de tener bien, bien, bien claro. Sí, mi hermano. Incluso dicen que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén, amén. Es algo que solamente, Función, perdón. que cada uno cumple la propia función. Sí, claro, claro. Entonces, eso es totalmente claro, y lo digo para que tengamos mucho cuidado porque es algo que no es de ahora, no es de ahora. Desde siglos atrás es un tema que ha surgido y pues son herejías, son herejías. En su momento, en los primeros años de la iglesia cristiana, pasó, ya ha seguido pasando, y lo más seguro es que vaya a seguir pasando. Pero muchos que dicen ser cristianos niegan la deidad de Jesús. Muchos que dicen ser cristianos niegan la deidad del Espíritu Santo. Y de ahí pues salen muchas herejías, las cuales conocemos. Los testigos de Jehová mencionan que el Espíritu Santo es solamente una energía. ¿Y a poco los adventistas, y a poco una energía puede sentir, a poco a una energía? A ver, háblale a la luz y que te preste atención. ¿A poco la luz te redarguye? ¿A poco la luz te convence? Eso solamente lo hace una persona. ¿A poco la luz se contrista? No, lo hace una persona se contrista. Nosotros hemos tomado muchas veces, espero, ¿no? Que hayamos, y si no, pues lo vamos a seguir haciendo. Hemos tomado la clase acerca de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona con el cual nosotros podemos tener una comunión, con el cual nosotros podemos tener una relación. Habita dentro de nosotros. Jesús habita dentro de nosotros, el Padre habita dentro de nosotros. La presencia de Dios completa, trinitaria, es un Dios trinitario, habita dentro de nosotros. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos tripartitos, ¿no? Alma, tenemos un cuerpo y somos un espíritu. Ahí nuevamente vemos implicado esto. Entonces, la Biblia está plagada al respecto y nosotros tenemos que tener total seguridad de esto. Si alguien viene y te dice, oye, es que Jesús no puede ser Dios porque dice que la Biblia dice que Él es hijo de Dios, espérate tantito, pero no porque diga que es hijo de Dios, quiere decir que Jesús no sea Dios. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, encontramos en la Biblia desde el Génesis capítulo 1. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? ¿Cómo comienza? En el principio, ahí estamos, ese es en Juan. Vamos a Génesis. Hay dos principios. Uno, prestemos mucha atención porque si bien aquí no encontramos el nombre tal cual, Jesús o Hijo de Dios, aquí está presente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios a la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y seguimos más adelante, ¿sale? Y nos vamos a ir hasta el 26. Aquí está el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26, guárdenlo, sí, Paco. Te fuiste muy lejos. 1:1, en el principio creó Dios
es Elohim. Sí, Elohim es el plural de Dios. Y si tú lo ves en hebreo, es dioses. sí, Pero si retrocedes el uno, estamos tres. ahí están. Entonces, aquí cuando nosotros leemos justamente dice, hagamos, Ahí está. es algo plural, es algo plural. Y es cierto, como lo dice Paco, yo no quería dar más, porque es un tema que quiero tratar, porque he notado y han surgido muchos conflictos con este tema y es algo que tenemos que tener claro como cristianos. Entonces, dice claramente, hagamos algo plural, una actividad plural. Aquí, ¿con quién está platicando Dios? Con los ángeles, dicen unos. Espérate tantito, pues si los ángeles no tienen la capacidad de crear. No, pues estaba hablando con los árboles, con los peces, con lo que ya había creado. No, el único que tiene la facultad para crear Es cierto. es Dios. El único que tiene en su Trinidad. Entonces, aquí lo vemos. ¿Por qué les decía que guardaran lo que dice aquí en Génesis 1:26 y lo que leímos en el 1:1? Pues nos vamos al otro principio. ¿Cuál es ese otro principio, Juan? En el principio era el verbo y el verbo era, Dios. dice, con Dios, o sea que estaba junto con Dios, el verbo. Y ese verbo era Dios, era Dios. ¿Qué me dice? Dice que en ese principio del Génesis estaba Dios y estaba el verbo, y que ese verbo era Dios. Entonces, en el momento en el que dice Y dijo, y dijo, ahí está Jesús. Ese es el verbo. Ahí está Jesús presente. Por eso les digo, pareciera que no es mencionado el nombre de Jesús, pero ahí está claro, ¿no? Ahí está de manera clara. Lo dice ahí de Juan, y aquel verbo fue hecho carne, entonces pues ya ahí nos está diciendo. Sí. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas por él, ¿por quién? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Dios, dijo, Dios. ¿Y quién es el verbo también? Cristo. Todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin él nada de lo que ha hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora sí, lo que ya leímos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo que nos es anunciado en el 1:1 hizo carne. fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo. Esto es impresionante y esto es totalmente claro. Debería bastar esto para tener total claridad y certeza de que la Biblia sí nos habla acerca de la Trinidad de Dios. Y así como es esta cita, pues hay muchas más. No me quedo aquí porque si no, pues esto nos podemos extender sobre el mismo tema, pero sí lo vamos a tratar en cuanto concluyamos esto. Entonces, al recibir a Jesús, recibimos la presencia de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Juan 14, vamos a leer rápidamente Juan 14, 23. 14:23. Sí, Juan 14, 23. A ver, la primer fila, dele lectura. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces, Jesús nos dice claramente, ¿verdad? Que el que lo ama a él y ama su palabra, también el Padre le amará. Y ambos dice, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Jesús y la presencia del Padre está dentro de nosotros, aquellos que amamos a Jesús y que guardamos su palabra. Y se habla de plural. Haremos morada. Sí. Amén.
Luego leemos el 7, Juan 7, 37 al 39. De la segunda fila, 37 al 39. Amén. Adelante, por favor. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyesen, Los que creyesen. los que creyesen en él, pues aún no había venido del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, amén. Entonces nos dice claramente que no solamente es la presencia del Padre la que recibimos juntamente con Jesús, sino también la presencia del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Hechos 2:38, de la tercera fila, por favor. Dice la palabra. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Y esto nos dice con toda claridad, ¿no? Esto nos dice con toda claridad lo que sucede al momento de recibir a Jesús. Hay más citas. En Efesios capítulo 1 nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo. En el momento en el que nosotros recibimos a Jesús, somos sellados. ¿Qué quiere decir? Que ya le pertenecemos a Dios. Ese sello nos muestra que somos de Dios, que somos de Jesús. Amén. Número 2, ¿qué otra cosa es lo que nosotros recibimos al recibir a Jesucristo? Número 2, perdón de pecados. Perdón de pecados. Ahí mismo en Hechos 10:43. Vamos a leerlo. La cuarta fila, por favor. Hechos. Adelante allá. Dice la palabra. De este dan testimonio todos los profetas, que todo que cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Esto todavía más impresionante. ¿Se acuerdan qué le decían a Jesús los líderes, los fariseos, los líderes religiosos? ¿Y con qué autoridad perdonas pecados? Pues si solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué dijo Jesús? Pues bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo al hombre? Levántate, toma tu lecho y anda. Nuevamente está vista la autoridad la autoridad de Cristo como Dios para otorgar perdón de pecados. Entonces recibimos perdón de pecados. Número 3, Juan 3:16. Ese lo tenemos de cajón, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hemos recibido vida eterna al recibir a Jesús. Número 4, hemos recibido salvación. Salvación, número 4, salvación. El versículo 17 de Juan 3, que nos dice: Que Dios no envió a su Hijo al mundo para matarnos, sino para que el mundo sea salvo por medio. amén, amén. Entonces, aparte de la vida eterna, ¿qué recibimos? Salvación, salvación. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7. De la quinta fila, alguien póngase de pie de la lectura. 3, del 4 al 7.
benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para que los hombres nos salvó, no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de las regeneraciones y la renovación por el Espíritu Santo. Era activo, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser mereceros conforme a la esperanza de la vida. Amén, amén. Entonces aquí nos describe todavía a más detalle, ¿verdad? Esa salvación. Cuando se manifestó la bondad de Dios, fíjense, Dios nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos repite nuevamente que no depende de nosotros, es una obra totalmente exclusiva de Dios, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, que dice nuestro Salvador, lo mismo que acá, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador. ¿Qué significa el nombre Emanuel? ¿Hay duda? No hay duda, no hay duda, la Biblia es clara, la Biblia es clara. La Biblia es totalmente clara respecto a la deidad de Jesús. Número 4 dijimos salvación. Número 5. Vamos a leer 2 de Corintios 5:17. Fuerte, Ramón. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron hecho. Amén. 2 de Corintios 5:17. ¿Qué nos dice esto? Que al recibir a Jesús hemos recibido vida nueva. Vida nueva, tenemos una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Como resultado de esto, pues yo tengo que vivir como una persona nueva, una persona totalmente transformada, una persona totalmente renovada. Ya no debo ser la misma persona que fui antes de conocer a Jesús. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Amén. Vamos a poner pausa tantito, que les terminen de repartir el café y el pan. Y continuamos. Pausa de hidratación. Vamos a comer. Ya sentían que no iba a haber café y pan, ¿verdad? No, bien enfermo. También bien enferma. Sí, otra vez daño de estómago, vómito, mal. ¿Quién falta de café? Jeremy, en la casa, malita. Sí, sí. Ya sabe cómo lo toma cada quien.
Está muy bien. Muy oscuro. Muy oscuro. Sí, ella es la única que sabe cómo van los cafés. Por eso dice que su ministerio son los cafés, los tintos. Los tintos. Así como el de Ramón, yo me caldo. Viene sido niña. ¿Ya viste? Vamos a ahorita cuando Paquito, ¿están viniendo todos? Todos, ¿va? son dos camionetas de ahí, ya son dos camionetas, que pensé que eran tres, pero no es una de las. Sí, una ya todo, o sea, no, pensé que eran tres. Alcen su manita, ¿alguien falta de café? Ya nadie. Ya nadie, se cierra la cafetería. Se olvidaron de Ramón, no le trajeron su café a Ramón. Casi fue a mal. Ahí está, Fer. ¿Ya están todos? Listo, continuamos. Continuamos. Silencio, silencio, por favor. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya ahí están todos, ¿no? Ya están todos con cafecito y pan. Sale. Continuamos. Entonces, vamos a ver el inciso B. Ya vimos lo que hemos recibido. Ahora vamos a ver cómo anunciamos a los demás lo que hemos recibido. ¿Cómo anunciamos a los demás lo que hemos recibido? Vamos a leer Juan capítulo 14, versículos del 21 al 24. Y dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dice que son sus palabras, pero también dice que son las palabras del Padre que lo envió.
Entonces, nuevamente, ¿no? Nuevamente, constantemente vemos en la Biblia citas que nos demuestran que Jesús, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, son Dios. Entonces, esto lo logramos a través de la obediencia a Jesús. ¿En qué aspectos nosotros debemos obedecer a Jesús? En los propósitos para los cuales Él nos salvó. Ya vimos que uno de los propósitos principales del Evangelio es que transforme nuestras vidas. El Evangelio es el único que tiene poder para transformar nuestras vidas. ¿Sale? Y en segundo lugar, vimos también, o estamos viendo, que lo hemos recibido no solamente para transformar nuestras vidas, sino para anunciarlo, para anunciar a otros lo que ya nosotros hemos recibido. ¿A través de que nosotros anunciamos el Evangelio? Hay 5 áreas en las cuales nosotros anunciamos el Evangelio y forman parte de los 5 propósitos para los cuales nosotros fuimos creados por Dios. Estas cinco propósitos son... ¿A qué quieras preguntarle? ¿Al que quiera preguntarle? A ver, ya levantó la mano. Vida eterna, salvación y propósito. Ok. Sí, sí, pero no. Las seguridades que tenemos en Cristo. Y está bien, ya se la saben. Y yo me la sé. Seguridad de perdón, seguridad de salvación, seguridad de su presencia, seguridad de propósito y seguridad de ¿qué? De vida eterna. Ahí están, ¿no? Esas son las seguridades que tenemos en Cristo. Pero estas 5 son los 5 propósitos para los cuales fuimos creados. 5 propósitos para los cuales fuimos creados. ¿Quién ha tomado el nivel 1 de crecimiento espiritual? A ver, alcen su manita. Nivel 1 de crecimiento espiritual. Descubriendo la familia de la iglesia. ¿Quién lo ha tomado? ¿Aquí lo viste, no? Aquí lo dimos, ¿no? Sí, no. Luego el 2, luego el 3. Sí, dimos todos. Nos los chutamos todos, ¿no? Nos los chutamos todos. ¿Ves que estaba Dexter? Dice el creyente es Flaco, ¿dónde anda el flaco? Levanta la mano, flaco. Pero por si no te ves. Se esconde, se esconde. ¿Quién más estaba? El de ahí, ¿no estás ahí? Ese. A ver, ¿cuáles son los...? Ahí les va la pregunta, les cambio la pregunta. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué más? para tener comunión los unos con los otros. Para tener comunión. Yo puedo decir, Pues, a ver, échale uno. que el principio, claro, es que yo soy la manifestación la palabra de Dios. Sí, Estaba escuchando dar por gracia lo que recibió no por gracia. así es. Entonces, aprendí lo que fue aprendiendo poco a poco a través de esa llamada. Yo, así como a mí me han salvado, me han salvado una vida nueva, ¿no? Una vida igual, para usarme y salvarme y vivirme. Entonces, yo debo de hacer caso de llamado y practicar y aprender y todo. También dar a saber a las demás personas que han sufrido como yo he sufrido. Amén. Ahí está, ahí está. Más gratis. Venga. Beca. Sí, sí, sí. Está becado un año más. Para glorificar al Espíritu, lo menciona en el libro de Hechos, cuando Jesús les envía al Espíritu Santo y estaban reunidos y empiezan a hablar en diferentes lenguas. Amén, amén. Ok, entonces, 5 propósitos para los cuales fuimos creados por Dios. Número 1 es adoración.
Número uno es adoración. Existimos o Dios nos creó con el propósito de adorarlo, celebrar su presencia. ¿De qué manera nosotros adoramos a Dios? Nosotros lo adoramos cuando nosotros leemos la Biblia, cuando oramos, cuando cantamos alabanzas, cuando meditamos en su palabra, cuando diezmamos, cuando ofrendamos. A través de estas prácticas, nosotros estamos adorando a Dios, celebrando su presencia. Hay gente que cree que la adoración a Dios es únicamente con cantos. Es una de muchas formas. Y adoramos a Dios también cuando somos obedientes a Él, cuando dedicamos tiempo a su palabra, cuando ayunamos, cuando meditamos en la palabra, cuando ponemos en práctica el diezmo, cuando ofrendamos a los necesitados. Estamos adorando a Dios. En una ocasión, un hombre en la cárcel se me acercó y me dijo, se metió la mano en la bolsa y me entregó. Me dijo, esto es de parte de Dios para tu vida. Yo lo tomé y me dijo, ¿tú sabes de dónde consigue sus ingresos? ¿De dónde provienen sus ingresos? Le dije, pues no, ni me dijo ni le pregunté. No le deberías de recibir. Le digo, ¿qué crees, hermano? No puedo negarme a recibirlo. Te voy a decir por qué. No por mí, no porque decir, no es por interés. Pero si yo no dejo que él me entregue a mí esa ofrenda, ese diezmo, como él lo quiera ver, yo le estoy negando a él la oportunidad de adorar a Dios, una forma en la cual él puede adorar a Dios. Estoy cerrando mi corazón para que esa persona adore a Dios. Y pues, si Dios lo mandó y él tiene en su disposición hacerlo y entregármelo, pues yo lo tengo que recibir.